Hola de nuevo otra vez, espero que estéis todos y todas bien, ¿eh? Y vamos a empezar con una parte del tema 14 que se llama, que lo tenéis redactado como el efecto Warburg. Bien, Warburg fue un señor que descubrió que fue premio Nobel de Medicina debido a que descubrió que el comportamiento de las células cancerígenas era muy diferente a la normal en cuanto a la captación o producción de energía en este caso. ¿Por qué? Porque a diferencia de una célula normal y lo que razonablemente se debería hacer, la célula cancerígena prefiere la vía anaeróbica de la glicólisis que la vía normal que tenemos todos y que hemos visto en lo que es el metabolismo de los glúcidos, que es la vía aeróbica. Bien, esto en principio no tiene sentido. No tiene sentido porque realmente por la vía aeróbica, acordaros, nosotros obteníamos entre 36 y 38 moléculas de ATP. Es decir, la vía aeróbica, acordaros, era glicólisis anaeróbica, entre comillas, ¿no? Ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa. Con esto se obtenían 36 moléculas de ATP. ¿Qué obteníamos con una glicólisis anaeróbica? Muy poquito, 4 moléculas de ATP. O sea, de daros cuenta de la diferencia que existía entre una y otra. Sin embargo, las células cancerígenas prefieren esta vía, es decir, prefieren la vía de la obtención de piruvato y después posterior fermentación a lactato, dando lugar a la producción de ATP en una medida, en comparación con la aeróbica, muy, muy pequeña. Bien, vamos a intentar razonar el por qué las células cancerígenas hacen esto que inicialmente parece ilógico, ¿no? Realizar todo esto. Bien, para explicarlo un poco hay que partir de la pregunta de por qué prefieren esa vía. Y para darle respuesta a esta pregunta nos lleva a otra pregunta, que es preguntarnos cómo es la célula cancerígena, qué tipo de características tiene una célula cancerígena versus una célula normal. Bien, las características principales de una célula cancerígena que la diferencia con la normal es, no las voy a decir en el mismo orden que las tenéis ahí, es inicialmente es una célula inmadura. ¿Qué quiere decir esto? Es una célula la cual ha perdido su función o relativamente ha perdido su función. Luego, por lo tanto, ha perdido la función en el tejido donde se esté ubicando el tumor, no sigue esa madurez que tienen y esa funcionalidad que tienen esas células de ese tejido. ¿Qué significa esto? Que la célula no hace una función determinada, si es un hepatocito, es una célula renal, etcétera, sino que únicamente va a tener un comportamiento, digamos, primitivo. Ese comportamiento primitivo es la multiplicación celular, simple y llanamente. Es decir, la célula cancerígena, al no estar especializada, lo que va, su función principal, la función de esa inmadurez es la replicación. Lo único que le importa es replicarse, a diferencia de las células no cancerígenas. Las células no cancerígenas, dependiendo del tejido, como ya sabemos, tienen una tasa de replicación determinada, algunas más, otras menos, pero tienen una funcionalidad también, ¿vale? Bien, luego, por lo tanto, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que esta célula cancerígena, va a necesitar de dos cosas. Por un lado, energía, ¿vale? ¿Para qué? Para poderse replicar. Y por el otro lado, necesita de material, de moléculas, pero material para poder formar sus dos células hijas y a partir de ellas sus otras dos, es decir, poder replicarse. De una manera como muchísimo mayor que las células normales. ¿Por qué? Porque las células normales tienen una tasa de replicación determinada, X, y estas tienen una tasa de replicación no determinada, es decir, continuamente, continuamente. Por otro lado, ¿qué ocurre? Por otro lado, lo que ocurre es que puede tener diferentes alteraciones genéticas y va a tener alteraciones genéticas. Luego, por lo tanto, puede ser que algunas de las rutas más largas que tenemos desde el punto de vista energético estén afectadas debido a que cualquier tipo de enzima no funcione correctamente.
Luego, por lo tanto, lo que va a establecer, entre comillas, es poder sobrevivir con rutas, entre comillas, para que lo entendamos, esto no es del todo así, pero con rutas cortas, las cuales no tengan posiblemente ninguna alteración genética como tal, ¿vale? Y por el otro lado también, y lo que hablábamos en el primer punto, debido a que eh, va a necesitar esa energía y esas moléculas para el crecimiento, es decir, va a necesitar ladrillos para poder producir, para que nos entendamos, poder producir las células hijas, por supuesto va a necesitar mucha cantidad de energía y mucha cantidad de moléculas para su crecimiento. Esto va a ser lo más importante. Bien, dentro de estas reflexiones que podemos hacer de una célula cancerígena, metabólicamente tenemos diferencias con respecto a la célula normal. ¿Cuáles son estas diferencias? Muy sencillas y que encauzan con el sentido en el cual las células cancerígenas prefieren la fermentación. Mirad, nosotros normalmente somos o tenemos células diferenciadas y células especializadas que van ejerciendo su función y para ejercer su función, fundamentalmente, por supuesto que necesitan moléculas, pero muchas menos que para la reproducción, ¿vale? Y cuando se preparan para la reproducción, se reproducen, se centran en la reproducción, no se centran en la funcionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, en un estadio normal, en una célula normal, nosotros necesitamos gran cantidad de energía para la funcionalidad de esas células. Pero no se van a replicar. Luego, por lo tanto, nos estamos centrando fundamentalmente en la producción de energía. Luego, por tanto, las células normales, no cancerígenas, se centran en la producción de energía. Luego, por lo tanto, lo que quiero son mecanismos para producir la mayor energía posible con el menor nutriente posible. ¿Cuál es esa vía? Esa vía es la vía de glicólisis aeróbica, la vía aeróbica con oxígeno, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que a darle yo preferencia a la producción de energía, voy a quitar preferencia en los ladrillos, podríamos decir de alguna manera, o las moléculas necesarias para la reproducción. ¿Por qué? Porque la célula normal no está todo el rato reproduciéndose. ¿Qué ocurre con las células cancerígenas? Las células cancerígenas tienen que equilibrar. ¿Qué significa que tienen que equilibrar? Tienen que equilibrar significa que tienen que tener tanto material para su reproducción como energía para esa reproducción. Luego, por lo tanto, si yo encauzo todo mi esfuerzo en producir energía de forma aeróbica, me quedo sin material para la reproducción. Por ejemplo, lo tenéis ahí, un material para la reproducción es el acetilcoenzima que hemos visto en todas las rutas metabólicas, antes de entrar en el ciclo de Krebs, o en la beta-oxidación, es una molécula central. Claro, si yo utilizo ese acetilcoenzima A para producir energía, no lo tengo para producir lípidos, por ejemplo, para las membranas lipídicas, no lo tengo para muchas otras cosas. Luego, por lo tanto, le estoy dando energía, pero restando para tener los componentes necesarios para nuestras células hijas. De ahí que lo que hace la célula cancerígena es utilizar una ruta metabólica que es la glicólisis anaeróbica, que genera menos energía, pero que va a mantener una serie de moléculas que le van a servir como material para la producción de las células hijas. De ahí que utilice la glicólisis anaeróbica. Aún así, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque, claro, la célula cancerígena va a necesitar mucha cantidad de energía. ¿Cómo? Si decimos y hemos dicho antes que de una sale 36, 38, la otra 4, ¿cómo se suple esto? Pues lo tenemos muy sencillo, comiendo más. Es decir, la célula cancerígena va a comer, a captar, a introducir muchísima más glucosa que una célula normal. Y como veremos en la siguiente diapositiva, eso nos va a servir para poder diagnosticar un cáncer. Ahora lo veremos.
Bien, por otro lado, y no debemos de tener tampoco en cuenta, no solo la célula cancerígena consume mucha más cantidad, en este caso, de glucosa, que es la materia prima necesaria, no solo esto, sino que se ha visto también y se vio, ¿eh? Esto viene un poquito más tarde, a partir de Harris, ¿vale? Creo que en 1952, no recuerdo bien, que no solo consumía mucha cantidad de glucosa, sino que también consumía mucha cantidad de un aminoácido que es la glutamina, ¿vale? Es más, cuanta mayor cantidad de glutamina consuma, los mecanismos para la producción de proteínas más se disparan y por lo tanto los bloques para o moléculas para la producción de células hijas se dan en mayor medida. ¿Por qué? Porque tengo más cantidad de proteínas que nos van a servir también para la producción de esas células hijas, ¿vale? Bien, por lo tanto es el razonamiento. ¿Cómo nos va a servir esta captación mayor o ingesta mayor de glucosa principalmente y de glutamina también por parte de las células para determinarlas? Bueno, pues con diagnósticos por la imagen. Mirad, nosotros podemos realizar y se realizan un PET-TAC que se denomina, ¿vale? Es decir, utilizar una técnica que es por positrones, ¿vale? Y que lo que vamos a ver, lo que vamos a introducir en esta persona inicialmente es un contraste, ¿vale? Pues se puede hacer TAC también con contraste que no tiene nada que ver con esto, pero se puede hacer un contraste que puede llevar, ¿qué le vamos a introducir? Le vamos a introducir glucosa marcada, es decir, una molécula que lleva glucosa y que capta las células cancerígenas. ¿Cuál es el diagnóstico de todo esto? Muy sencillo, aquella parte de células que sean cancerígenas o sean cancerígenas van a captar la gran cantidad del contraste que yo voy a introducir, que va a ser una molécula derivada de la glucosa. En este caso se introduce flúor 18, fluorodesoxiglucosa, FDG, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al introducir esto al paciente y realizar un PET-TAC que se denomina, ¿vale? Tenéis el PET aquí y el TAC en el otro lado, como TC, como queréis llamarlo en el otro lado. Descubro, por ejemplo, en la figura A que tenéis ahí, unas luminiscencias que tenéis ahí, unas luminiscencias en color en negro, ¿vale? Como de captación de la 18-fluorodesoxiglucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas dos zonas, debido a la gran cantidad de captación, hay unos niveles, unos cut-off, unos niveles límite a partir de los cuales yo puedo decir que probablemente esas células sean células cancerígenas, ¿vale? A la derecha tenéis el TC, arriba tenéis el cáncer de pulmón, arriba tenéis un corte de tórax y abajo tenéis un corte de abdomen y como tenéis ahí en colon, lo veis ahí detrás, ¿vale? Lo tenéis con la flecha amarilla. Luego, por lo tanto, como veis, estas captaciones diferentes a las captaciones de una célula normal hace que al final podamos llegar a tener un diagnóstico o podamos diagnosticar y ver dónde se encuentran esos tumores. Sobre todo podemos ver diferentes tipos de tumores, tanto sólidos como tenéis estos de aquí, ¿vale? Ya sea el cáncer de pulmón o el cáncer de colon, ¿vale? Como tumores difusos. Tumores sólidos son los que tenéis también en el tema que pone estadio 1, estadio 2, estadio 3 y te dice un tamaño determinado, TNM, ¿vale? Tumor, nódulos y metástasis es la denominación, pero esta denominación no sirve para tumores difusos. Tumores difusos son todos aquellos, por ejemplo, relacionados con la médula ósea. Imaginaros, si tengo una leucemia, un linfoma, un mieloma, etcétera, todos estos son tumores difusos. ¿Por qué? Porque no hay un tumor de un tamaño determinado, sino que el tumor está producido porque la médula ósea no funciona correctamente. Por lo tanto, esas células, lo que ocurre en esas células es que son tumorales y, por lo tanto, lo que está produciendo son linfocitos raros, hematíes raros, plaquetas raras, etcétera, ¿vale? Bien, pues estas plaquetas, estos linfocitos, estos mielocitos, lo que vosotros queráis, también captan con un grado mayor una cantidad de FDG de la normal. Esto que se ha hecho con un derivado de la glucosa también se puede hacer con la glutamina y por lo tanto la glutamina también nos daría zonas en las cuales existe una mayor captación, ¿vale? Se puede hacer un doble, tanto glucosa como glutamina, para asegurarnos realmente dónde es la captación.
Bien, y para finalizar en el tema tenéis, bueno, un poco un esquema general. Veis que esa glucosa se transforma en lactato por un lado, veis que la glutamina se puede transformar posteriormente en citrato y de citrato a acetilcoenzima A, y ahí, como veis también, pues bueno, síntesis de lípidos o más cosas, ¿vale? Luego, por lo tanto, daros cuenta, cuanto mayor es la glutamina, mayor cantidad de citrato y mayor también es la producción o síntesis que tenéis arriba también de aminoácidos, y por lo tanto mayor será la producción de proteínas y por lo tanto mayor será la producción de material necesario para luego posteriormente las células hijas. Bueno, con esto espero que haya quedado un poquito más claro lo que es el efecto Warburg y nos vemos en sucesivas temas.